Libro Perú, Tierra Ensantada, Santos, Beatos y Siervo de Dios, una publicación escrita por el historiador José Antonio Benito y con el sello editorial de nuestra Conferencia Episcopal Peruana. En la mesa de honor preside Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. A su derecha, el doctor José Antonio Benito, conocido historiador, docente universitario, historiador de la Iglesia Católica en el Perú y autor de nuestra publicación. A su izquierda, la doctora Cecilia Bácula, reconocida historiadora, exdirectora del Instituto Nacional de Cultura, gestora cultural, investigadora. Sobran las palabras para describir todo el trabajo que ha hecho por la cultura en el Perú. Y a la izquierda de la doctora se encuentra el joven Giancarlo Chan, es un estudiante de quinto de secundaria que se dedica a difundir el Evangelio y sobre todo la vida de los santos en el Internet a través de su página web El Jardín del Perú, que me imagino que en unos momentos más nos comentará. Y también nos acompaña el padre Guillermo Inca, secretario adjunto de nuestra conferencia episcopal. Dejo en el uso de la palabra a Monseñor Miguel Cabrejos. Bien, estimados hermanos, hermanas, querida doctora, que trabajamos juntos allá cuando era la directora del Instituto, ¿no?, de Cultura a nivel nacional, y luego en Trujillo nos apoyó muchísimo con la catedral. Doctor Benito y estimados hermanos, estimado joven. Les doy una cálida bienvenida a la presentación del libro Perú, Tierra Ensantada. Agradezco a su autor, el historiador José Antonio Benito, a la editora Angélica Carazas y todo el equipo que los acompañó, por haber hecho posible esta obra que teníamos como una deuda pendiente para nuestra iglesia. El libro, que ustedes ya conocen, han visto, de 165 páginas a todo color, publicado por la Conferencia Episcopal, es una recopilación muy detallada de la vida de nuestros santos, beatos, venerables y siervos de Dios. Al lado de los grandes personajes que nacieron en el Perú, existen muchos otros que llegaron desde tierras lejanas. Todos ellos entregaron su vida al Señor, sirviendo a los más pobres a lo largo y ancho de nuestro país. Quisiera hacer una reflexión general sobre el legado de los 6 santos, 12 beatos, 7 venerables y 23 siervos de Dios que caminaron por nuestras tierras, y sobre lo que implica para nuestra gran religiosidad popular, o como ama el Papa decir, piedad popular, que es muy grande. Ahora estamos en el mes de octubre, Señor de los Milagros, la procesión y la devoción más grande, no solo del Perú, de América Latina y del mundo. Desde el siglo XVII han trascendido las fronteras nacionales del Perú, que los vio nacer o actuar, ahora los santos, ¿no? Rosa, Santa Rosa, fue la primera santa de América. Toribio de Mogrovejo es patrono de todos los obispos de América Latina, patrono del episcopado peruano y latinoamericano. San Martín es patrono mundial de la justicia social. Francisco Solano vivió en Bolivia y Tucumán, vivió en San Francisco, ¿no? Murió, ahí tuvo todas las grandes también presencias divinas de Dios, de la Virgen. Y tiene un gran arraigo en el mundo franciscano y artístico musical, hasta el de perfil más bajo como Juan Macías, que tiene miles de devotos entre los emigrantes del mundo. Santa Rosa fue proclamada por el protector José de San Martín la patrona de la Orden del Sol en 1821, con el fin de servir de referencia a los patriotas distinguidos con tal título. Nuestros santos impactaron también a San Juan Pablo II, que en su visita al Perú en 1985 y ante más de 1 millón de jóvenes los invitó a ser protagonistas del Perú, culminando con este mensaje final, comillas, a ejemplo de la joven Santa Rosa de Lima: empeñad vuestras energías en construir un Perú donde brille la santidad, donde se plasmen las bienaventuranzas del reino. Construid un Perú más fraterno y reconciliado, construid un Perú mucho más justo,
Construid un Perú sin violencia, siempre anticristiana. Construid un Perú donde reinen la honestidad, la verdad, la paz. Construid un Perú más humano, donde el misterio de cada hombre se viva a la luz del misterio de Dios. Todos los peruanos recordamos con gratitud la visita del Papa Francisco, quien en enero de 2018, en Trujillo, nos alentó a seguir su huella en esta tierra que bellamente denominó Tierra Ensantada. La reserva más linda del pueblo peruano son los grandes santos que marcaron Latinoamérica, construyendo la iglesia, trabajando por la unidad y en esperanza. Al igual que hay personajes universales que marcan la trayectoria histórica, los santos son los hitos, los referentes, los paradigmas del cristianismo en el Perú. En ellos se encuentran sus connacionales, el modo concreto de ser discípulo misionero de Cristo, de amar a Dios por entero y al prójimo hasta el extremo. Necesitamos ponerle rostro a los discípulos y misioneros ejemplares, nuestros santos, como guías seguras del Evangelio hecho carne y vida en tiempo del Bicentenario Patrio. Guardo con especial emoción la beatificación de la hermana Aguchita, donde estuvimos ahí presentes, muchos obispos, en el centro poblado de la Florida, Junín, Vicariato de San Ramón, el 7 de mayo de este año. Ahí recordé a las otras 6 personas que también fueron asesinadas por aquellos terroristas y rezamos para que su sangre derramada en el mismo suelo, sangre como la de Abel, los uniese al coro de los que siguen al Cordero vencedor entre los santos del paraíso. En este tiempo sinodal que vive nuestra iglesia, invito también a renovar la pasión por Jesús, la pasión por su evangelio, la pasión por su pueblo, pueblo santo de Dios, como el Papa ama decir, pidiendo por santas vocaciones sacerdotales, religiosas y laicos comprometidos en la evangelización, en una iglesia en salida y más sinodal. Finalmente les animo a la lectura del nuevo libro de la Conferencia Episcopal y encomiendo al Señor de los Milagros y a la Virgen Santísima para que sigan sus huellas. No sin antes agradecer firmemente, fuertemente al doctor Benito Rodríguez y a los aquí presentes también en este momento, a la doctora también, a la doctora Bácula. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Miguel. A continuación tenemos las palabras del historiador José Antonio Benito, autor de nuestro flamante libro Perú, Tierra Ensantada. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Monseñor Miguel, y agradezco de entrada a la Conferencia Episcopal, a los monseñores y a todos ustedes por acompañarme, ¿no?, en este momento que para mí es entrañable. No por mí, que también, pero sobre todo para el Perú. Aquí donde está Monseñor Miguel estuvo un santo, San Juan Pablo II. Y me gusta siempre mencionar que el Perú, tierra ensantada, no es solamente de una mano de santos, los 5, sino que es mucho más. Y a mí me gusta incluso anticiparlo, ¿no? Porque cuando Benedicto XVI inauguraba Aparecida, ahí hablaba de las semillas del Verbo. Y tendríamos que rescatar incluso santos precristianos, pero hay toda una larga lista. Para mí lo importante es que por lo menos tengamos en un volumen ya como un índice, como un catálogo para que todo el que se sienta llamado que se ponga a trabajar. Aquí tenemos antropólogos como mi querido amigo Enrique Espinosa, que tanto sabe de otros movimientos nuevos, hay teólogos, hay misioneros, entonces que todos realmente vean qué puedo hacer. Por tanto, para mí la obra es una gran oportunidad. Hoy justamente tiene lugar en Roma, en el Vaticano, un gran congreso sobre los santos
como héroes. Y ahí se están llamando a la heroicidad en el cristianismo. Y el santo, sobre todo, ha sido un héroe, pero no por él, sobre todo por Cristo. Y junto a rescatar la fama de santidad, lo que buscan también es que se forjen santos. Lo que decía un fraile capuchino, el predicador del Papa, canta la mesa, dice: hay movimientos y órdenes que parece que tienen más interés en santificar al fundador, que ya lo es, que es santo, que en ser santos como él. Y justamente este evento lo que busca es rescatar este gran tesoro que hay en todo el mundo, la fama de santidad, pero para que haya un vendaval, ¿no? Un calor, una luz de santidad en la Iglesia. Por tanto, qué oportuno que sea prácticamente como simultáneo. En segundo lugar, porque creo que hay una gran necesidad. Podríamos decir que lo único que necesita el mundo es la santidad, porque la santidad es el desarrollo del hombre, de todo hombre y de todos los hombres, ¿no? Y nos van a ayudar, como Francisco quiere en la Fratelli Tutti, para que realmente todos sean uno. ¿Se acuerdan lo que nos dijo el Papa Francisco, no? Unidos en la esperanza. Y hay que vencer tanto mal, pero con abundancia de bien. A mí no me gusta cómo comienza conversación en la catedral, cuando se malogró el Perú y cuando vienen unas elecciones, a ver, por tu culpa, por tu gran culpa, desgraciado, por tu grandísima culpa, ¿no? A mí me gusta, como pone aquí el lema de la Comisión del Bicentenario. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia? Ser corazón del Perú. Y es lo que tenemos que rescatar. Y esa es la gran urgencia. Y no vencer el mal con más mal. No es que como este ha robado 100, yo solo robé 20, ¿eh? No. Vencer el mal con abundancia de bien. Y esta es la gran lección de nuestros santos. Y es también un tercer punto, el gran tesoro del Perú, el patrimonio. Cuando me tocó hablar con la doctora Cecilia Bácula en un conversatorio reciente sobre Santa Rosa, recordé lo que me sucedió cuando organizamos un gran congreso de patrimonio cultural en Caraballo. Monseñor Lino dijo: aquí van a venir todas las experiencias exitosas del Perú. Y estuvo la doctora Cecilia Bácula, que era directora de INC, estuvo Pepe Camp, que en ese momento era ministro de Economía, estuvo Walter Alba. Yo le pregunté a quiénes, todos los mejores, para que dijesen: estas experiencias exitosas hay que vivirlas aquí ahora en Lima Norte, en Caraballo. Y yo le llevé una portada, porque yo le tenía mucho cariño a Punchauca. Pero me dice, pero si esto es un basural, ¿no? No vas a poner esto. Yo, por eso, ¿qué me sugiere, no? Y pusimos la portada de una huaca, El Paraíso, ¿no? Y no es lo mismo, porque incluso nos podemos maltratar también al presentar lo nuestro. Y me enseñó a rescatar lo positivo del patrimonio, ser asertivos. Fíjese que en el billete de 200 soles está Santa Rosa y por detrás Caral. Qué bien se ha unido, ¿verdad?, el patrimonio, la riqueza del Perú. En el escudo, que me gusta mucho siempre verlo, están las tres riquezas, por los tres reinos. Y yo siempre digo, para provocar a los alumnos, pero falta uno. Y le digo, faltas tú en el escudo. Tú y todos los peruanos, porque esos tres reinos, sin la persona humana, no son nada. Pero los más grandes de esas personas humanas han sido los santos, que son los que han forjado realmente el
Perú. Y un cuarto punto que quiero destacar es la juventud, que no es solamente la esperanza, son el hoy. Y por eso yo agradezco que a través de Internet, navegando en el sexto continente, me encontré con Giancarlo Chan, aquí. Digo, pues yo no voy a llevar al presidente de la academia, no, voy a llevar un joven, para que vean que no es esperanza, es realidad. Nos pasamos la vida diciendo, la esperanza, son la realidad, pero hay que darle opción y hay que presentar lo bueno. Miren, este libro, en parte, se ha hecho también con su apoyo. Giancarlo, ¿tienes alguna imagen de este santo que no encontramos? Oye, de este beato, y este tal, y él, hay 15, 16 años, y tenemos acutis entre nosotros, y quizás no nos damos cuenta. Y en el tiempo del COVID, a mí lo que me duele es que no veo jóvenes en las iglesias, en los grupos y tal, ¿no? Y tenemos que ponernos todos, ¿no? Para ver qué hacemos, para llamar. La juventud es la que mantiene al resto del mundo a la temperatura normal, decía Chesterton. Y cuando la juventud se enfría, al resto del mundo le castañetean los dientes. Pero hay que darles. Por eso yo agradezco mucho que esté aquí con sus papás, porque tienen mucho que decirnos. Y es una gran oportunidad, y a mí me parece providencial también que esté Monseñor Miguel Cabrejos. Por primera vez en la historia, un prelado del Perú está al frente de la conferencia del CELAN, ¿no? Y no ha habido aparecida este año. Ha habido la primera, bueno, el año pasado, la primera asamblea latinoamericana. Y nos están invitando a todos, ¿no? A ponernos en salida, a ponernos a la escucha, a caminar sinodalmente, porque tenemos que desbordar de gozo, de alegría. Y ese es el ejemplo de los santos. Los santos han sido el corazón del Perú, de la dispersión, del Babel, del ruido. Nos han ayudado, como muy bien nos dijo Francisco, ¿verdad?, a caminar juntos, a paso firme de buen cristiano. Hagamos grande nuestro Perú, pero caminando, como hizo Santo Toribio. Yo estuve la semana pasada dando ejercicios espirituales al clero de Yurimaguas y me ha servido para conocer en vivo y en directo, ¿no?, lo que hace nuestra iglesia en salida, ¿no? Y los jóvenes, con la ilusión que están. Me llegó al alma un Carmelo donde había como 30 jovencitas, ¿no? Cuando se habla de Yurimaguas, de Iquitos, de la selva, parece que todo está pervertido y tal. ¿Quién habla de que en el corazón de la selva había allí, por lo menos yo me encontré, 20 jóvenes que quieren ser santas, ¿no? El último capítulo se dedica a la Madre Pilar, ¿no?, que ha fundado, es como una Santa Teresa de Jesús, que ha sembrado de Carmelos el Perú y que creo que tienen, me gustaría investigarlo, como unas 100 carmelitas que ha exportado, entre comillas, en España, ¿no? Qué gran riqueza, la del Perú, ensantado. No solo Lima, sino todo el Perú. Yo solamente quiero agradecerles a ustedes por la presencia y animarles, ¿no?, para dar a conocer este gran tesoro que tenemos en el Perú. Al Perú se viene no solamente por turismo, muchos vienen como peregrinos. Y a mí me han llamado ya varias agencias y no estamos preparados para eso, para hacer una ruta ensantada, porque efectivamente es una tierra ensantada. Cuando estuve en Arequipa, he estado 5 años, uno de los primeros libros que vi fue con motivo de inaugurarse el monasterio de las dominicas por seguidoras de Santa Rosa, ¿no? Y el cura Trabada le puso un título que a mí siempre me ha encantado, ¿no? El suelo de Arequipa convertido en cielo. Y me pareció que era la mejor definición de santidad, ¿no? Conocer muy bien nuestra realidad, nuestro suelo, pero para convertirlo en cielo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor José Antonio. A continuación, las palabras de la historiadora y exdirectora del INC, la doctora Cecilia Bácula.
porque ya no soy directora, era ex nomás, ex. Creo que no habría ya gente en el ministerio. En realidad yo quiero agradecer a Monseñor Miguel, a quien efectivamente conozco hace muchos años y que ha tenido conmigo gestos de deferencia siempre muy especiales, y también a José Antonio, que ha tenido la gentileza de invitarme. Y aquí uno se siente en casa, Monseñor. Gracias a usted uno se siente en casa, y de muchas maneras, ¿no? No solamente por tener este libro en la mano, sino por tener a Giancarlos, que me gusta mucho que sea Giancarlos, ¿no? No Giancarlo como un nombre italiano, sino absolutamente peruanizado, ¿no? Giancarlos Chang. Y me gusta mucho tu juventud, tu fuerza, y me encanta ese mestizaje de nombres, ¿no? Esa presencia oriental, porque todos nosotros en este país somos así. Este libro es hermoso, hermoso de muchas maneras. Cuando José Antonio me dijo, ¿me puedes presentar? Yo siempre digo que sí, porque a estos esfuerzos uno no puede decir que no, ¿no? Y también ya pues a mi avanzada tercerísima edad uno tampoco no puede decir que tiene tanta ocupación como para decir que no. Pero le digo, mándamelo, ¿no? Me lo mandó. Y varias cosas que yo anoté. Primero, me gustó mucho la diagramación, y quiero agradecer a la persona que ha tenido a su cargo esto y a la Conferencia Episcopal, porque no cesa de trabajar los temas, no solamente de doctrina, sino que se entienda que la historia de este país está trenzada con la Iglesia, que nosotros no podemos entendernos si tratamos de desentendernos de cómo nuestra historia se trenza con la Iglesia. Esto me parece que es fundamental, máxime cuando nosotros estamos festejando, y lo haremos hasta el año 24, nuestro bicentenario. Digo hasta el 24 porque nosotros celebraremos en el año 24 el bicentenario de Ayacucho. Yo tengo que mirar las cosas desde mi perspectiva como historiadora, ¿cierto? Y yo todavía tengo dolor en el alma porque el bicentenario coincidió con una crisis que todavía vivimos, no solamente política, de valores, de norte, de buena política, de honestidad, ¿no? Entonces el bicentenario pasó inadvertido. Quizás en el año 24 el Perú no se avergüence, no nos avergoncemos de poder celebrar con la frente en alto de que en nuestro territorio, en nuestra patria, con la sangre de todas las naciones de América, se enarboló para siempre la bandera de la libertad. Entonces, en la Conferencia Episcopal eso se entendió y se celebra también con la perspectiva de la historia de la Iglesia el bicentenario. Yo me he sentido muy comprometida con mi propia ignorancia, porque yo no sabía que éramos tantos los peruanos o los de origen extranjero que habían recorrido, como ha dicho Monseñor Miguel, este territorio y que habían dejado la semilla de la santidad. Hoy en día, la palabra santidad, la palabra pureza, la palabra entrega, la palabra oración, son como casi obscenas y tenemos que hacerlas parte de nuestro vocabulario. Tenemos que volverlas a poner al nivel de lo que son. Palabras dignas, palabras maravillosas, porque estos santos de los que José Antonio nos habla son los que nos permiten comprobar que esos valores por los que ellos murieron o por los que ellos dieron la vida son esos valores que son dignos de imitar. No todos fueron los que murieron, digamos, en una forma trágica, ¿no? Santa Rosa muere en un lecho, pero tenemos a Huchita, lo ha mencionado, que es quizás el caso, digamos, de violencia, pero hay muchos otros. Y también ha sido muy interesante para mí descubrir mi propia ignorancia respecto a esa semilla que van dejando los mártires
en la zona de la Amazonía, que de verdad yo no conocía. Y José Antonio me ha abierto los ojos y a mí se me iban abriendo porque de verdad habían muchos santos nuevos que yo no conocía. Pero cuando José Antonio, en sus palabras nos ha hablado de esperanza y nos ha dicho, esa esperanza la tengo aquí a mi izquierda, es que eso hay, eso existe. Hay muchos movimientos, muchos jóvenes que encuentran en el Evangelio y que encuentran en la santidad del día a día una forma de vida que no tiene nada que hacer con un mojigato, con un sonso, sino con actividad, plenitud, felicidad, excelencia, capacidad, servicio, prontitud, belleza. O sea, es que lo que leemos aquí es solamente luz, luz que irradia, luz que contagia, porque la vida del santo es así. Si no, ¿qué vemos en Cristo? Si no, ¿qué vemos en la Virgen María? Eso, luz que irradia, que contagia, que digamos que motiva, ¿no? Y nosotros tenemos que dar a conocer eso, porque nuestra historia, plagada de cosas hermosas, pareciera que nos esmeramos a veces en mostrar en las redes, mostrar en la comunicación lo malo. ¿Por qué no nos hacemos dignos de nuestra historia contando cada uno algo de lo que nuestros santos aportan? Por ejemplo, el sábado que vamos a hablar de la gloria de Grau, poco decimos que en el camarote de Grau había una imagen de Santa Rosa. O sea que Grau era no solamente un valiente, sino un devoto, un hombre con valores cristianos, un hombre que creía y vivía la familia, y que la familia es parte de la dignidad de un cristiano. O sea, aquí nosotros encontramos muchos elementos que tenemos que rescatar y difundir. Y desde el punto de vista de la cultura, que es un poco lo que yo creo que José Antonio quiere que yo hable, porque me dijo, un poco de eso tienes que hablar, respecto al patrimonio cultural inmaterial, el Perú tiene 360 declaraciones, 363 creo que son, 97% se refieren a festividades, testimonios, procesiones, elementos asociados al culto, a fiestas. Entonces, que nadie nos diga que este no es un país católico, que nadie se atreva a decir que nuestras raíces, nuestras fiestas, nuestras danzas, nuestra vestimenta, nuestra devoción, nuestro culto, no proviene de la tradición católica, que no necesariamente es purista, no importa. Nuestro pueblo es un pueblo católico y eso está acá. O sea, estos santos, estos venerables, estos beatos, estos siervos nos permiten comprobar que nuestra esencia peruana, nuestro mestizaje, nuestra peruanidad, es una peruanidad evangélica, es una peruanidad que se ha construido caminando en esa iglesia de salida hace muchos años, no 200, desde que pisó esta tierra el primer evangelizador europeo, se ha construido una identidad asociada al mensaje de la evangelización. Entonces, no tengamos miedo en decirlo. Yo no puedo negar, por supuesto que no quiero, pero yo no puedo negar quién es mi padre, quién es mi madre. Y si seguimos negando esos orígenes, habrá una generación que desconozca ese origen. Y José Antonio, al darnos toda esta información, nos hace también un reclamo. Él es muy educado, no lo hace como reclamo, lo hace porque quiere que sepamos que nuestra esencia mestiza se sustenta también en un profundo bagaje de santidad. Yo no tengo nada más que decir que para poder hablar de santidad
tenemos que ser coherentes. Coherentes en el discurso y coherentes en la vida. Coherentes en lo que decimos y coherentes en lo que hacemos. Y entonces, en esta casa, en donde todos queremos ser, digamos, coherentes, tenemos que salir. Y siempre Monseñor Miguel lo ha dicho. Y el mensaje que tenemos del Papa es una iglesia en salida, una iglesia que convoque, una iglesia que arrastre, no por lo que decimos, por lo que otros ven, no por lo que podemos solamente decir con la boca, por lo que decimos con el silencio y con las acciones. Y nadie ha escuchado a José Antonio de Benito salir en los programas de televisión masivos, pero él evangeliza con sus acciones. Ya nos toca a nosotros tomar la posta. Giancarlo Chan lo hace también de una manera extraordinaria. Y yo, pues que ya estoy dejando la posta, ¿no es verdad?, para que él lo haga, pues con toda humildad me pongo a tu servicio, ¿no es verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a los que toman el siguiente escalón para que su trabajo sea eficiente, para que se sientan apoyados, para que sepan que lo que hacen es lo correcto y para que sientan que el miedo existe y que los golpes y las pedradas caen. Pero si se las tiraron al maestro, ¿qué podemos esperar? Fuerza, muchacho. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Bácula. A continuación, las palabras de Giancarlo Chan, autor de la página web El Jardín del Perú. Muy buenas tardes. Saludos a todos los invitados. Primero agradecer a la Conferencia Episcopal y en especial al doctor José Antonio, ya que los presentes en la mesa, por darme esta oportunidad de hablar justamente de mi página y por qué la juventud debería acercarse justamente a la Iglesia y a la santidad, y a conocer a nuestros santos peruanos, beatos, venerables y siervos, que se están presentando en este maravilloso libro. Primero, quiero resaltar lo que es la introducción del libro, especialmente porque son las palabras del Papa Francisco cuando estuvo en su estadía en el 2018, y que por lo menos para mí fue una ayuda para empezar esta página, de que los santos son santos que justamente avanzan con la Iglesia, ¿no?, que son ejemplos para los jóvenes, que resaltaba justamente el Papa Francisco, siempre son los jóvenes. Uno pensará y dirá, ¿por qué el Papa Francisco resalta tanto la santidad peruana a los jóvenes? Y es porque uno de los mayores logros de la Iglesia en el Perú ha sido ser cuna de santos, ser cuna de beatos, ser cuna de venerables y siervos. Justamente, bajo mi experiencia, de acá su servidor, fue que en 2017, cuando vi por primera vez procesionar bajo cortejo a las imágenes de Santo Toribio, San Francisco Solano, San Juan Macías, San Martín de Porres y Santa Rosa, fue que me inspiró. Ese momento fue tan grandioso para mí que me invitó a leer más la profundidad la vida de Santa Rosa. Fue justamente en estas pequeñas obras, en estos libros, que empezaron a salir nombres como Juan Sebastián de la Parra, Doctor Francisco del Castillo, o también Fray Juan Gómez. Justamente también fue durante los inicios de la pandemia que me empecé a preguntar a mí mismo, ¿por qué no hay una página que dé a conocer estos frutos, ¿no?, estas virtudes, estas florecillas que ha dado el Perú? Me seguía preguntando y durante que mi mente iba que da la idea o no, pues decidí crear una página llamada justamente El Jardín del Perú. ¿Y por qué El Jardín del Perú? Pues por la misma razón que yo una vez leyendo La historia de un alma de Santa Teresita, se me dio con el texto que dice así: eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús, el que ha querido recrear grandes santos, que pueden compararse a los lirios y a las rosas, que ha creado también otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas, destinadas a recrear los ojos de Dios cuando miran a sus pies. Estas mismas palabras de Santa Teresita fueron los que me motivaron a ponerle el nombre que se muestra, El Jardín del Perú. Y el logo, pues, es el Sagrado Corazón de Jesús como escudo del Perú, pues es justamente este corazón el que da la gracia,
las virtudes y la fuerza para que los santos, y en este caso los jóvenes, podamos seguirlos, como fue Santa Rosa, San Francisco o Santo Toribio. Justamente recuerdo que mientras organizaba las primeras fechas durante los meses de enero y entre diciembre y enero, que son Melchora Saravia y la Beata Sorana, fue que fui agregando más nombres y en su momento dije, son varios, son demasiados. Y fue cuando leí en un novenario dedicado a San Francisco Solano, que decía que en la Sagrada Congregación de los Ritos se ventilan tantas causas de siervos, de venerables en el Perú, que tan solo con sus nombres se podría formar una letanía limeña todavía, porque si fuera de santos nunca acabaría. Es por eso que también quería invitar a los jóvenes a que buscaran en sus colegios o institutos el nombre de la congregación o de las órdenes, ya sea franciscana, dominica. Por ejemplo, en mi caso, yo que curso 5º año, yo soy de los claretianos, la congregación de los hijos del Inmaculado Corazón de María. Justamente yo no sabía, y por desconocimiento o quizá porque estaba aprendiendo, que por lo menos tenemos a un padre, el padre Eusebio Ronis, que murió en fama de santidad y que Huacho le tiene mucho cariño. También por instinto deseo que busquen, para que no se queden con la duda los jóvenes, porque muchas veces creemos que no hay nada o que solo el nombre del instituto o del colegio es por algo, o una persona más que ha transcurrido la historia, pero no es así. Muchos de los siervos o venerables han sido profesores. El padre Francisco del Castillo, de haber pasado a tener achaques con los estudios o dificultades, de haber sido eso mismo, un estudiante que ha tenido y ha pasado las dificultades, a ser un profesor que ha dedicado su vida a enseñar a los niños o a catequizar a los negros que se encuentran en el RIMAC. O también como Madre Clara del Corazón de María, una franciscana, que su amor maternal dedicó a la enseñanza de sus hijas, como nos cuenta en un testimonio la hermana Sor Herminia, que deseaba que todas sus religiosas, sin distinción de edad, se capacitaran como buenos profesores, que desempeñarse sus oficios dignamente. O también como la reciente beata Sor Aguchita. Para mí fue un ejemplo de madre que acoge a los jóvenes, a las niñas especialmente, a las niñas que están desoladas en tantos lugares, especialmente justamente como han resaltado en la Amazonía. Recuerdo haberme emocionado también cuando fui a Ayacucho y escuché las palabras de Monseñor Salvador Piñeiro, que dijo a los jóvenes y nos invitó a no tener miedo, a seguir adelante y seguir estos ejemplos, especialmente la reciente beatificación de la hermana Guchita. También una vida entregada al prójimo, en donde veamos Cristos que hay en las calles. Estos Cristos son los pobres que quizá no veamos como tal, ¿no? O quizás seamos incluso hasta indiferentes. Esto mismo fue quizá lo que motivó a varios siervos y venerables. Por lo menos para mí, sí me ha motivado a seguir justamente ellos. Recuerdo también haber leído una de los libros de su vida de la hermana Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno. Una vida entregada al prójimo, entregada a sus hijas a enseñarles, una herencia de una vida nazarena que justamente debemos de seguir en estos meses, entre septiembre, octubre y noviembre, que son los que, no solo Lima, sino también los distritos o lugares donde se celebra el Señor de los Milagros. La juventud también, yo creo, debe ir desde el inicio, porque hace más de 4 siglos la Iglesia acompaña a este pueblo, no solo desde el Bicentenario, que son 200 años, sino desde más, que es del inicio como Fray Diego Ortiz, el protomártir del Perú, que humanamente lloró, que humanamente también rió, que lloró no solamente de tristeza, sino también de alegría, porque no iba a morir, sino iba a vivir la verdadera vida en el cielo. También creo que debemos ver a un santo que quizá pocas veces nos acordamos, a San Francisco Solano, que buscaba salvar almas y vino justamente al Perú y lo hizo sin distinción. Un santo misionero que predicó con la alegría de su rabel, un Francisco de Asís americano, que enseñó a los indígenas a amar incluso a los quienes lo maltrataban, quizá algunos españoles o incluso sus propios jefes indígenas. Estos aprendieron a amar a través de la devoción del Niño Jesús.
y como fuerte y baluarte quizá de todo el Perú, la principal Santa Rosa de Lima, de quien soy devotísimo también. Una rosa mística, porque, bueno, si yo que hablara especialmente de ella nunca terminaría, porque he aprendido y ella ha sido mi fuente de libros, de vida durante estos años. La juventud debe aprender que ella ha sido defensora y devota de la Eucaristía, comprometida con su iglesia, comprometida con los padres dominicos, con sus confesores y con la ayuda al prójimo, y a toda persona que la necesitara, y sobre todo con sus padres, porque justamente uno pensaría que el tener una vida religiosa se desprende de todo, pero sigue todavía amarrado a lo que es uno, a sus padres, y no es hasta que ellos dejan este mundo que quizá uno pueda entregarse totalmente, pero Santa Rosa lo hizo a su vez, incluso muriendo ella antes. También tenemos a la Beata Sorana de los Ángeles, que justamente en esta pandemia nos ha visto que se han ido tantas personas y tenemos que rezar justamente por las almas. Asimismo, tenemos las amistades santas como el Beato Padre Luis Tesa, que ayudó a la fundadora, la Madre Teresa de la Cruz Candamo, a ayudar a la fundación de su congregación, o al grandioso San Martín de Porres con el enfermero de Lima, Fray Juan Gómez, amistades verdaderas que son frutos de esta vida que nos ha regalado la Iglesia en el Perú. Viendo todo esto, yo por lo menos invito a la juventud de que no pensamos que la santidad es un pedestal inalcanzable, sino que, como hemos visto, son personas humanas que ríen, que sienten y que tienen sufrimientos humanos. Y creemos a veces desde niños, que los santos solo están para pedir, pero no, como yo digo, y principalmente creé para esta página, es para informar, pero también para que las personas lo sigan sus ejemplos, y que justamente nunca más rendirse, porque a pesar que somos humanos, Dios nos ve a todos por igual, nunca uno es más ni uno es menos. Y agradezco otra vez la invitación por haber estado acá, y este libro justamente magnífico de Florecillas, que sea justamente para todos, para los jóvenes, que sea presentado en las catequesis, que sea presentado en las iglesias, en las parroquias, en las comunidades, en todos los centros e institutos, para que los jóvenes también aprendamos que la santidad no solo es para los mayores quizá, sino es para todos por igual, desde niños hasta que Dios no quiera. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, solo antes de terminar esta presentación, solamente decirles que cuando terminemos, en la parte posterior, hacia la puerta, se encuentran los libros donde los pueden adquirir, y si desean también los pueden autografiar el autor que está aquí. Finalmente, Monseñor Miguel Cabrejos va a cerrar nuestro evento. Sí. Bueno, quiero agradecer una vez más y muy sinceramente y devotamente, si se puede llamar así, porque realmente, claro, son testimonios, empezando con la obra esta del doctor Benito, y todo lo que está haciendo, lo que ha hecho por mostrar la obra de la Iglesia en el Bicentenario y lo que falta. Pero realmente este es un buen instrumento para conocer a la doctora Bácula, sin duda, todo su entusiasmo y todo la proyección que tiene. Y yo bromeando le digo, pues sería bueno que vuelva a la dirección del Ministerio de Cultura. Se hicieron muy buenas cosas en esa época y bueno. Agradezco también a este joven que nos ha explicado, y él yo lo calificaría como uno de los influencers que ahora se usa mucho, ¿no? Influencers, evangelizadores, catequizadores, pastorales, y ciertamente este nivel digital pues está creciendo muchísimo, ¿no? La Santa Sede ha hecho una experiencia digital con influencers evangelizadores, que lo tiene el CELAN ahora, extraordinaria. Ha llegado a 20 millones de personas. 20 millones, no 20.000 personas, 20 millones con los influencers evangelizadores, ¿no? Entonces, esto sí es una buena invitación para todos los jóvenes especialmente. Y quiero terminar
interpretando, porque él lo dijo perfectamente, redaccionalmente, pero la idea del doctor Benito, que creo que es real, ¿no? Dice, hay congregaciones que se preocupan de ensalzar al santo fundador, no tanto en hacerse santos ellos. Creo, doctor Benito, que es una gran verdad. O sea, yo también soy, justamente ayer, San Francisco de Asís y todo, gran santo, Santo Domingo, tantísimos que se han mencionado y que hay en el mundo. Pero esto es una gran verdad. O sea, las congregaciones ensalzamos a los santos fundadores. También ha habido grandes santos, ¿no? En la orden, ¿no? Pero esto es real, es una invitación a procurar con la gracia de Dios hacerse santo, ¿no? Aunque siempre se dice teológicamente que todos los santos murieron pensando que eran grandes pecadores, porque santo lo hace Dios. Dios hace santo a una persona. Y casi todos murieron con ese sentimiento. Pero es una gran verdad que creo que en cuanto yo pueda lo voy a mencionar, porque vale la pena, ¿no? Hacerse santos también. Y bueno, gracias a ustedes y a todos por estos momentos. Que Dios los bendiga.